Ay, es que no sé. ¿Desaparece que estoy grabando o no desaparece nada? Sí, sí aparece. Ah, ok. Bueno, tejido epitelial. El tejido epitelial es la variedad de tejido básico o primario constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente, fuertemente adheridas entre sí, con escasa matriz extracelular y relacionada con el tejido conjuntivo a través de la membrana basal. Carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibras nerviosas, siendo su origen embriológico a partir de cualquiera de las hojas embrionarias. Las poblaciones celulares epiteliales presentan una renovación constante, debido a lo cual encontramos en ellos células indiferenciadas que pueden actuar como células madres y células diferenciadas, especializadas en las funciones que les son propias. Podríamos subrayar lo que es lo primero, que es la variedad de tejido básico o primario constituido por agrupaciones de células. Sí. Igual podemos subrayar, carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibras nerviosas. Ya, ¿algo más? Podría ser también de presentan una renovación constante debido a lo cual encontramos en ellos Sí, células indefinidas. sí. ¿Algo más o ya le bajo? Ya, si quieres, bájale, por favor. Si quieren yo leo el que sigue. Sí, por favor. Es de destacar que cualquier tipo de célula epitelial presenta dos propiedades que lo caracteriza: la cohesión y la polaridad. La cohesión está dada por la tendencia que tiene a estar fuertemente adheridos entre sí, lográndose ello por las especializaciones de las superficies celulares, y la polaridad se manifiesta por la presencia de una superficie basal adjunta al tejido conjuntivo y una superficie epitelial libre o secretora que da a la superficie o a la luz de un órgano, destacándose la disposición particular y establece de los orgánitos citoplasmáticos y de las especies de la superficie celular. Oigan, una pregunta. Mi hermano tiene música, ¿no la alcanzan a escuchar? Sino para que le diga que le baje. No, no, no se escucha. Ah, ok. Es que tiene música y yo sí la alcanzo a escuchar, por eso pregunto. Sí, no, no te preocupes, no se escucha. Ah, ok, gracias. Podríamos subrayar lo primero, esto. No sé si. ¿Y qué más? Ajá, eso. O si quieres nada más, desde presenta dos propiedades que lo caracterizan, que es la cohesión y la polaridad. Y subrayamos también lo que es la cohesión y la Ajá, lo que es la polaridad. cohesión. Sí, Está dada por la tendencia que tiene a estar fuertemente adheridos entre sí. ajá, adheridas Hasta entre ahí. sí. Sí, Y la polaridad se se manifiesta por la manifiesta por la presencia. presencia de superficie basal adjunta hasta basal. Yo digo que hasta la adjunta al tejido conjuntivo. Ok. Ya le bajo, ¿verdad? Sí, por favor. Si quieren, yo leo ahorita. Sí. Sí. Por la disposición Ay, es que hay mucho ruido. Por la disposición, estructura y función de las células epiteliales, este tejido se divide en dos grandes grupos:
El primero lo constituyen los epitelios o membranas epiteliales de cubierta y revestimiento, que son capas de células especializadas en funciones de protección, absorción e intercambio, y el segundo de los epitelios glandulares, que son masas o agrupaciones celulares, especializados en la secreción. Su clasificación más general se expresa en el cuadro siguiente. Pues podemos subrayarlo primero. Bueno, yo diría que... Desde estructura y función hasta dos grandes grupos. Ajá. O bueno, mejor desde el primero lo constituyen los epitelios o membranas epiteliales hasta glandulares. Ya, y también deberíamos subrayar el cuadro, ¿no? Como que ya Sí, es más general. ¿Sí? Sí. Chale, no se subraya. Bueno, el Ah, título. pero ya de ahí nos guiamos, que es el cuadro. Ajá, sí. Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta determinados criterios o bases que se expresan en cada una de las agrupaciones señaladas, a las que se le añaden otras particularidades que la complejizan y la tipifican con otros detalles y que analizaremos en la descripción particular de cada una. De ahí vamos a subrayar algo. Yo digo que no. No, porque nada más nos dice que se clasifican, ¿no? En membranas epiteliales o epitelios de cubierta y revestimiento. Bueno, ajá, yo le he oído. Sí. Membranas epiteliales o epitelios de cubierta y revestimiento. Los epitelios de cubierta y revestimiento presentan una o varias capas de células y diferenciaciones estructurales, como consecuencia de sus diversas especializaciones funcionales. Poseen en común 4 características generales. 1. Están constituidos casi totalmente por células poliédricas íntimamente unidad con escasa matriz extracelular. Están separados del tejido conjuntivo por una estructura denominada membrana basal, que no solo se colorea con la oloración de hematoxilina y eosina. Sin embargo, se distingue fácilmente al mío, creo, No con les, la pre no les pregunté, ¿quieren que la haga más grande? un poquito, por favor. Me Es que hubieses no dicho. veo. Sí, es que no veo. Así o le pongo Ándale. más. Gracias, así. Me hubieses dicho. No es que yo diga, ay, no, no veo, pero bueno. Ajá, fácilmente al MO con la técnica de Paz, ácido periódico de Schiff y con impregnación argéntica. Al ME, esta membrana sí es visible. 3. Siempre están relacionadas con una capa de tejido conjuntivo subyacente que le ofrece soporte, sostén, nutrición, irrigación, drenaje y defensa. De ahí vamos a subrayar algo. A ver, podemos subrayar. Yo diría que podríamos subrayar, por ejemplo, el título y presentan una variedad, una o varias capas de células y diferenciaciones estructurales y ya Ajá, que se dividen en 4 funciones y ya serían 4, 3, ¿no? sí. Ah, te resaltaba. Ajá. Sí, sí, eso. Sería poseen en común 4 características generales, ¿no? Sí. Y ya de cada punto, yo digo que saquemos lo importante. Por ejemplo, del 1
Le ponemos que están constituidos por células poliédricas. Y ya cuando hagamos la presentación ya nada más le vamos quitando, Ajá, ¿no? le resumimos. Sí. Me quedé hablando con el micrófono apagado. Dice que son 4 características y solo hay 3, ¿no? Ajá, solo hay 3. Pensé que más abajo iba a estar la otra, pero Ajá, no. yo también. Pues ya. Los órganos tubulares o cavitarios, cuya luz potencialmente están conectados con el exterior, están revestidos por una mucosa constituida por una membrana epitelial húmeda, no queratinizada, y una capa de tejido conjuntivo subyacente llamado lámina propia o corión. Esto ocurre en la boca, intestino y vejiga. Para citar como ejemplo algunos de estos órganos, y no así en la piel cuya superficie es seca, donde la capa de tejido conjuntivo y el epitelio de cubierta, si bien existen, no se denomina de esta forma. Reciben las sustancias nutritivas por difusión del líquido tisular proveniente de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo subyacente. Están inervados por terminaciones nerviosas libres provenientes también de las fibras nerviosas procedentes del tejido conjuntivo, las cuales atraviesan la membrana basal y cursan entre las células epiteliales. Podría ser esto lo primero de los tubulares y cavidades que están revestidos por una mucosa constituida por una membrana, hasta acá, hasta corión. No sé si quieran. Sí, eso. También pueden ser los puntos 1 y 2. Sí, nada más que estaba leyendo si decía que se dividían o algo, pero creo que no. No, bueno, no alcancé a escuchar si lo Dice que dijiste. se dominan de esta De esta forma. forma, ajá, pero pensé que decía como se denominan, o bueno, sí, ya. Criterios o bases para la clasificación. La clasificación morfológica de los epitelios se basa fundamentalmente en 3 criterios. El primero de ellos atienden al número de capas, que incluye: si presenta una sola capa de células, el epitelio es simple, y si posee 2 o más capas, se clasifican como estratificados. Cuando el epitelio tiene una sola capa de células, pero da la impresión de poseer más de una, se considera pseudoestratificado, aunque en realidad es una variedad de epitelio simple. El segundo criterio se utiliza para clasificar a los epitelios. Es la forma que presentan las células, siendo calificadas como planas, pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, prismáticas, según el aspecto que éstas presentan en los... ¿Me puedes bajar, por favor? Gracias. Ya no me acuerdo en dónde me quedé, esperen.
Aquí, donde está el Ajá. O sea, ¿me quedé en el tercero? Sí, Estas presentan ya, ok. aquí. Que estas, ajá, gracias. Que estas presentan en los cortes perpendiculares a la superficie de la membrana. El tercero, que proponemos para sistematizar la clasificación y denominación de los epitelios, es por la presencia de especializaciones en la superficie apical, microvellosidades, cilios, la presencia de células acompañantes caliciformes y la presencia o no de queratina, queratinizados o no queratinizados. Sobre la base de estos tres criterios de clasificación es que se denominan los epitelios, por ejemplo, simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, estratificado plano queratinizado, etc. Pues podemos poner que la clasificación morfológica de los epitelios se basa fundamentalmente en tres criterios. Y ya nada más ponemos. El primero de ellos atiende al número de capas, que incluye ajá. Y luego, ¿Sería hasta estratificados? sí. Y ya después, el segundo criterio que se utiliza para clasificar los... Como plano, supone el aspecto que estás presentando en los cortes. Sería hasta membrana y ya, si ya en la presentación le podríamos como cortar. Ajá, sí, sí, sí. Y ya nada más faltaría lo del tercero, ¿no? Proponemos para el hospital. ¿Hasta ahí? Sí. Si Ya, quieren yo... ya no se va a subrayar nada, ya le bajo. No, ya no, ya, bájale, por favor. Epitelio simple, plano, pavimentoso. Las células que lo componen son mucho más anchos que altas y se encuentran íntimamente adheridas entre sí y dispuestas en una sola capa sobre la superficie de la membrana basal. Quedan cortadas perpendicularmente a través del núcleo con los colorantes corrientes y presentan además un ambulamiento central donde se encuentra localizado el núcleo. Cuando se tiñen con nitrato de plata en una vista superficial se observan un típico aspecto mosaico, por lo regular hexagonal y de contornos irregulares. Este tipo de epitelio en el hombre se localiza en la capa parietal de la cápsula de Bowman y en la rama delgada del asa de Henle en un riñón y en el revestimiento de los alvéolos pulmonares. Por su delgadez facilitan el intercambio de líquidos y gases, actúan como membranas de diálisis que permiten el paso de agua e iones, pero no así el de macromoléculas. Se agrupan también en esta clasificación los pseudoepitelios, endotelios y mesotelios que explicaremos a continuación.
La apariencia estructural de los pseudoepitelios se corresponde con los epitelios simples planos. Se designa con el nombre de mesotelio al revestimiento de las cavidades serosas que facilita el movimiento de las vísceras y el endotelio al que... Antes de que le baje, ¿vamos a subrayar algo aquí o ahorita que termine de leer? Pues si quieren de una vez hay que Ok. subrayar. Yo digo que primero hasta donde dice membrana basal. Desde las células hasta basal. Ah, sí. Ya. ¿Qué más podría subrayar? Es que eso como que mucho. O no sé. Sí, yo también creo que es mucho, a ver. Podría ser, se agrupan también en esta clasificación los pseudoepitelios, Ah, sí. endotelios, mesotelios. Ajá, sí. Mm, Puedes poner lo que está aquí que dice, actúan como una membrana de diálisis hasta macromoléculas. Pues, sí, y eso sería todo, ¿verdad? Para que le baje. sí. 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 Reviste los vasos sanguíneos y linfáticos que permite la difusión de agua e iones y el transporte activo por pinocitosis. Se les denomina como falsos epitelios, pseudoepitelios, debido a que los procesos tumulares que se desarrollan en los epitelios y mesotelios difieren en muchos aspectos de los tumores de los epitelios planos corrientes, de modo que la anatomopatólogos suelen considerarlos por separado. De ahí vamos a subrayar algo. Pues podría ser se le denomina como falsos epitelios debido a que los procesos tumulares difieren en muchos aspectos de los tumores de los epitelios planos corrientes. ¿Mandé? Hasta donde dice planos corrientes. O sea, igual es mucho, pero Ah, sí. De todos modos, eso la profa ya nos lo explicó, entonces ya como que con nuestras propias palabras o algo que ella ya nos haya dicho lo podemos poner. Sí, o también nada más como irle poniendo palabras clave. No Ajá, creo sí. que... Ajá, sí. Epitelio simple cúbico. Este tipo de epitelio se denomina cúbico, pues sus células en cortes perpendiculares tienen más o menos el mismo ancho de alto. Las células son prismas bajos firmemente unidas entre sí, en cortes horizontales vistos desde la superficie libre. Muestran un aspecto de mosaico generalmente hexagonal. Sus núcleos estéticos se disponen aproximadamente en el centro de la célula. Este tipo de epitelio, que por lo general cumple función de revestimiento, se encuentra en múltiples glándulas, formando la pared de parte de sus conductos en los epitelios pigmentando de la retina y el epitelio superficial del ovario joven. Podría ser este tipo de epitelio se denomina cúbico, pues
Las células corte perpendicular tienen más o menos el mismo alto que de ancho. Sí, yo también digo que eso. ¿Eso o le quito? Eso. Epitelio simple cilíndrico, prismático. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas. En cortes horizontales se observa como prisma hexagonales y en los cortes perpendiculares a la superficie los contornos rectangulares pueden ser altos y estrechos, en forma de columnas. Presentan núcleo ovalado situados en la base y a un mismo nivel. Este tipo de epitelio que cumple funciones de protección, lubricación, digestión y absorción. Es el que reviste la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto. En este tipo de epitelio suele haber también células caliciformes, secretadoras de mucus. Además, puede presentar cilios como en las trompas de falopio del útero y microvellosidades como por ejemplo en la porción del intestino delgado del tubo digestivo. Podemos subrayar que son mucho más altas que anchas. Igual que cumplen funciones de protección, lubricación, digestión y absorción. Es el que reviste a la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto. Ajá, yo digo que eso, no sé si quieran algo más. Ah, sí, está bien. Podríamos también subrayar también células caliciformes secretadoras de mucus. Sí, también. Okay. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, prismático. Este es en realidad un epitelio constituido por una sola capa de células, donde todas las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio. Esto le da un aspecto estratificado porque en los cortes en ángulo recto con la superficie se visualizan núcleos a diferentes niveles. Este tipo de epitelio, que tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el exterior, presenta células cilíndricas y cilios, como puede observarse en el revestimiento de las vías respiratorias superiores. Podemos poner que este se constituye por una sola capa de células. Igual que las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio.
Te podemos poner que tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el exterior. Sí, ya. Vale, sí, gracias. Sí. Epitelio estratificado plano pavimentoso. Al corte perpendicular se observan varias capas de células, las cuales muestran forma variable. La capa basal está compuesta de células cuboides o cilíndricas. La capa media por un núcleo variable de hileras de células más o menos poliédricas y la capa superficial por células planas o pavimentosas. Este tipo de epitelio se localiza en la epidermis, cavidad bucal, esófago, vagina y ano. En la epidermis, el epitelio es seco ya que las células superficiales se, se transforman en una capa inerte y resistente. En una capa inerte y resistente denominada queratina, y por presentar estas características se le denomina epitelio estratificado plano queratinizado. En la cavidad bucal, la vagina y el esófago, la superficie epitelial es húmeda y no posee queratina, por lo cual se plantea que es un epitelio estratificado plano húmedo. Podemos poner que lo primero, lo que dice, se observan varias capas de células. ¿Hasta variable o hasta células? Ajá. Sí, hasta forma variable. También puede ser que este tipo de epitelio se localiza en la epidermis, cavidad bucal, esófago, vagina y ano. Okay, Y lo último que dice, desde la cavidad bucal hasta no posee queratina. O hasta donde dice húmedo mejor. Sí. Porfis. Sí, es que me había perdido, pero ya. Ya le bajó, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. En general, cumple funciones de protección por su resistencia y la erosión. Ay, estaba leyendo. Alguien estaba leyendo, ¿no? ¿O no?
No, a ver, había leído yo, fue Karen, creo que tú también ya leíste y le tocaba creo que a Berta, ¿no? Iba a leer ella, pero me perdí. Ay, es que escuché que alguien yo estaba leyendo, pero creo que se cayó, no sé. Ah, no, no. Epitelio estratificado cúbico. Este tipo de epitelio incluye 2 o más capas de células cúbicas y se encuentra solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas en adulto. Dado que reviste el conducto, las células de las capas superficiales son más pequeñas al corte transversal que las de la capa basal. Puedes subrayarlo primero, donde dice que el tipo de epitelio incluye hasta glándulas sudoríparas. Ya. ¿Le bajo ya? Epitelio estratificado cilíndrico prismático. La capa más profunda está compuesta por pequeñas células irregularmente poliédricas, mientras que las células superficiales son altas y prismáticas. Este epitelio que brinda protección es relativamente raro y se halla en la epiglotis y en la porción cavernosa de la uretra. Podría ser lo primero, ¿no? Hasta son más altas y prismáticas. O todo, Ajá. porque, bueno, lo otro también, porque dice que brinda protección Ah, sí, pues sí, todo. así. Sí, sí, sí. Epitelio de transición. Este epitelio que brinda protección e impermeabilización mediante una fina cutícula situada en la superficie apical se denominó de transición por considerarse que este representa un estado intermedio entre el epitelio plano y el prismático. Hoy día, aunque utilizamos este término, se sabe que no es valedero el criterio de cambio de uno a otro tipo de epitelio. Su aspecto es variable debido a que tapiza órganos húmedos sujetos a modificaciones producto de su contracción o distensión. ¿Quieren que lea todo y ya luego subrayamos o por párrafos? Yo diría que por párrafos, ¿no? Ah, ok, vale. Entonces podemos poner que brinda protección e impermeabilización mediante una fina cutícula situada en la superficie apical. Y ya, ¿no? Podría ser también de que su aspecto es variable debido a que tapiza órganos húmedos sujetos a modificaciones. Sí. Bueno. En el estado de contracción está compuesto por múltiples capas celulares. Las células de la capa más profunda son de forma cúbica o prismática, y por encima de ellas hay varias capas de aspecto poliédrico. La capa más superficial está compuesta por células grandes con su superficie libre convexa, frecuentemente binucleadas. Ahí podemos subrayar que está compuesto por múltiples capas celulares. Ajá. También las células de la capa más profunda son de forma cúbica o prismática.
Ujú. Ok, en el estado de distensión, dichas células sufren modificaciones tendentes a acomodarse a dicho estado, en el cual la capa superficial se hace más aplanada con menor interdigitación de sus prolongaciones. Este epitelio es típico de las vías excretoras urinarias. En el de arriba podríamos subrayar que son bueno, esa, porque aquí ya es como otro estado. Ajá. Y ahí, pues puede ser que distensión, dichas células sufren modificaciones tendentes a acomodarse a dicho estado. Sí. Y este epitelio es típico de las vías excretoras urinarias. Ujú. Después, existen como excepción los llamados neuroepitelios, constituidos por células epiteliales con función sensorial, presentes en los órganos de audición, olfato y gusto, a los cuales se les considera una variedad especializada de epitelio de revestimiento, y las células mioepiteliales, estructuras de origen epitelial situadas alrededor de las unidades secretoras y los conductos excretores de algunas glándulas, que tienen función contráctil y favorecen la expulsión de las secreciones. ¿Excepciones es otro estado, será? ¿O qué? Excepción. Yo siento que aquí es como otra cosa porque es como Ajá. excepción, son Ajá, otro dice grupo, que por la así excepción. decirlo. Sí. Entonces Podríamos subrayar de existen hasta función sensorial. Ajá, sí. Incluso hasta gusto, porque después de sensorial dice, presente en los órganos de audición, olfato y gusto. Sí. Podría ser también que una variedad especializada de epitelio de revestimiento y las células miopiteliales. Sí. O ya hasta ahí. No, pues sí, subráyalo. Bueno, ya le bajó, ¿verdad? Sí, por favor. Ya acabamos. Ah, ok, sí. Ya es A todo. ver, entonces lo termino de grabar y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Para que pues Sí. no se escuche. Sí. Sí.